Bienvenidos a Prisma 360 Psicología. El día de hoy estoy con Juan Daniel Ruilova, mi persona favorita, y con ustedes, Gabriel Sánchez. El día de hoy estamos realmente con una preocupación muy grande que nosotros el día de hoy pudimos observar a través de las diferentes redes sociales, que un compañero de ese ha fallecido por una situación en el plantel educativo. Básicamente, el caso pasa en Manta, es un caso en donde un estudiante agrede al compañero de ese. Bueno, estaba agrediendo en primer lugar a una docente, según lo que sabemos en Según presuntas versiones. según las versiones previas, y el compañero de ese trata de mediar, trata de ayudar, defender la situación, y lastimosamente se rompe un vidrio de una cartelera y se agrede con el vidrio del compañero y el compañero termina falleciendo. Justamente esto es lo que nos llama mucho a la reflexión y justo estamos conversando con Juan Gabriel fuera de cámaras, podemos haber sido nosotros. O sea, Es que pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido la docente, pudo haber sido un compañero de la misma, un paracadémico, pudo ser cualquiera, cualquier persona que estuviera alrededor. sí, justamente esto también me llama a mí mucho la atención sobre qué tan seguros estamos también los departamentos de consejería estudiantil frente a los elementos, situaciones que acontecen, porque no sé si te ha pasado que pasa cualquier tipo de situación, cualquier tipo de acción, es inmediatamente el D se tiene que generar, el D se tiene que ayudar en esta situación. Pero eso es interesante porque lo que tú me llevabas un poco a la reflexión es de que realmente muchos de los posts, de los pósters que hay en Facebook, en TikTok, en Google, ya están quitando la palabra del psicólogo de la institución educativa y directamente lo hablan como si fuera un docente. Y estoy viendo bastante de eso. Claro, y es una particularidad que a mí me parece que es de alguna u otra forma una invisibilización. Aquello que no se nombra, aquello que no se dice, no existe. Es una condición básica ya dentro de un proceso filosófico, dentro de un proceso de comunicación. Pero si yo no menciono que el compañero era un compañero del departamento de consejería estudiantil, era un DC, no era un docente. Y no es que tengamos algo en contra de los No, no, docentes, no, para nada, para sino nada. más bien es el hecho de decir, esta persona de aquí hizo dentro de sus funciones, haciendo su trabajo, que una de las grandes cosas que nosotros hacemos es esta situación de promoción de la violencia, contención, y en qué prevención, contención estuvo haciendo su contención, Tuvo un resultado fatal tuvo un dentro de resultado. esos procesos. O sea, realmente yo creo que es necesario decir lo que era el compañero, lo que era un DS. Ya pidieron, si no estoy mal, la UNE, que se declare en emergencia el sistema educativo, lo cual me parece que está bien, o sea, es necesario generar situaciones. Pero ellos mencionaron un poco esto de que tienen que haber más derechos y defensas para los docentes. Pero y mi pregunta va, ¿y los derechos y defensas para los departamentos de consejería estudiantil? Porque es extraño, porque cuando conviene somos docentes, Somos docentes. cuando no conviene somos otra cosa. Claro. Y por ejemplo, lo que te pasa, estoy seguro que a ti también dentro de tu trabajo es que tienes un problema y ahí sí te buscan automáticamente y él te dice dónde está, para dar asesoría, para hacer un proceso, para hacer contención, nos buscan. Pero el momento que hay estas situaciones, entonces no. Aquí somos los docentes, porque los docentes somos los visibilizados. Y el DC, lo que nos dicen siempre, no hace nada. Sí, hay cosas que son muy problemáticas que ocurren en diferentes momentos en las decisiones educativas. En algún momento me pasó a mí que estaban haciendo una votación de junta de docentes y directamente una docente me dijo, no, usted no puede votar porque usted es DS, no es docente. Y me quedé, bueno, por mí no hay problema, pero porque estoy aquí y puedo irme, no. Bueno, entonces, esa es una cuestión problemática. Y por otro lado, es la necesidad de comenzar a visibilizar este tipo de trabajos, este tipo de acciones y situaciones. Recientemente tuve una guagua que se atoró, o sea, se tuvo una obstrucción mecánica en la garganta por asfixia, estaba asfixiando. Ujú. Pasaron, bueno, yo me molesté, o sea, realmente me molesté un mundo, porque pasaron en cámaras 2 a 3 minutos y hasta esos 2 o 3 minutos solo estaba asfixiado. Fueron a llamarme a mí y no me llamaron diciendo: "Juan Daniel, una búho se muere". Fueron y dijeron: "Juan Daniel, una búho le necesita", y así, urgentemente, y así. Estaba con un caso, tenía ese seguimiento, y era como que, bueno, acabo y ¿qué pasó? Y luego 1, 2, 3, 4, 5 se está asfixiando. Me tocó No, correr, me tocó hacer maniobra de Heimlich, la boda se desmayó, me tocó hacer maniobra de Heimlich directamente con el estudiante, se expulsó el el objeto. el objeto.
y me hizo mucha reflexión de, bueno, alguien pudo haber ayudado a la boca, se me muere. Pero eso es lo que pasa, mira, en la vida diaria. Todo el mundo dice, alguien se está muriendo, nadie se lanza, se está ahogando, nadie se lanza al mar a salvarle, todo el mundo dice, ay, se está muriendo, y todos viendo. Y es un poco también que creo que es una de las acciones que también yo me pongo mucho también en este lugar del compañero, porque si yo estuviera viendo que existe una amenaza hacia una compañera docente, también me gustaría cubrir en esa situación, porque es parte de nuestras funciones, creo que también es parte de nuestro criterio y nuestra, no me gusta utilizar esta palabra, para nada me gusta utilizar esta palabra, nuestra vocación, el hecho de ayudar, de tratar De de atender, atender las necesidades del representante. supuesto, porque mira lo que pasa aquí. Seguramente pasó esta situación en la cual el chico, porque no creo, o sea, no, difícil, difícil, difícil como psicólogo, que yo pueda dar un criterio de que inmediatamente atacó. Debe haber habido una curva en la cual se comenzó a enojar, hubo un proceso anteriormente, una discusión, algo pasó. Y en ese proceso estoy seguro que dijeron Aldes y le pidieron llamar. Mira, y Aldes se le llaman como persona paramédico, como sacerdote, como consejero, como todo te buscan, Como ingeniero en sistemas. como ingeniero en sistemas, absolutamente como todo. Pero qué triste que muchas de las publicaciones que están saliendo ahora nos comiencen a invisibilizar. Y por otro lado, Juan Daniel, también me llama mucho la reflexión, porque aquí tengo esta ruta que justo estaba abriendo con la Gabriela y con Gaby me mencionaba y yo le explicaba que es bastante escueta porque es la ruta frente a casos de situaciones de violencia de estudiantes, familia, hacia una persona de la institución educativa. Que es denuncia en fiscalía si quieres y Denuncia en la fiscalía si es que quieres y luego textualmente en el documento menciona que tú tienes que hacer el acompañamiento no a la presunta víctima, sino al estudiante que agresó al agresor y garantizar la continuidad en la educación. Me parece como que, bueno, entonces no hay cualquier persona nos puede hacer lo que quiera en el momento que les dé la gana, nos pueden vulnerar nuestros derechos y nadie va a hacer nada porque es un menor de edad. El Ministerio de Educación está hasta cierto punto atados de manos y esto sí me lleva a la reflexión de tomar acciones frente a la norma. Debemos y es momento de sentarnos entre todos a evaluar nuevamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Integral Orgánico Penal. Es importante que comencemos con ese tipo de procesos. Porque mira, hace poco estaba hablando con Gabriela y con Gabriela le decía esta parte de que, que en el Código Orgánico ya hay esto se me fue, de los animalitos, por ejemplo, hay sanción, maltrato de total, animales. es un maltrato animal, exacto, gracias. Sé que me pasé este canso. Entonces hay esta situación, pero, por ejemplo, no hay para una situación de negligencia de los representantes, porque ¿qué es lo que pasa? Ese chico yo estoy seguro que tuvo un montón de antecedentes. De Y este hecho, chico, al haber pasado por varias instituciones educativas, por varios procesos de intervención, estoy seguro que los representantes dijeron, es que no quiere ir, es que me da miedo, no sé qué hacer, o directamente es que no tengo los recursos, no tengo el dinero, cosas así. sí, de hecho, también Sí, pudo haber estado bajo claro. algún tipo de proceso de consumo de sustancias, tal vez metido en algún tipo de problema, porque el hecho de la agresión que se genera directamente al cuello con un objeto cortopunzante no es de buenas a primeras. Implica de que ya existía o un contexto de violencia que generaba esa situación, o tal vez algún tipo de consumo de alguna sustancia que alteró la realidad y la estabilidad de las personas. Ahora, dentro de los diferentes manuales y procesos que hay un proceso para emergencias, ¿verdad? Pero el proceso de emergencias, ¿qué tan satisfactorio va a ser? De aquí seguramente van a hacer una contención emocional a todas las personas. eh, Mandarán otro DC, supongo, para que haga esta contención emocional, pero y va a quedar ahí. ¿Y qué va a pasar más allá? A eso yo voy. ¿Cuáles son las medidas que va a tener? ¿Cómo debería ser juzgado también este sujeto? Como Ministerio de Educación, yo creo que estamos apadrinando demasiado. Bueno, no, no debería tomarse, no. Pero sí se apadrina mucho al niño y eso, estamos centrados solamente en el niño y el adolescente, pero todas las personas que están alrededor, que conforman esa comunidad educativa, no. O sea, solamente son ellos tienen, son un montón de sujetos de derechos que me parece bien, pero ¿y los otros? ¿Dónde están los otros? Aprendemos a vivir en comunidad. ¿Por qué te llevaba esto del código orgánico? Porque no hay, yo estaba revisando y realmente en los comentarios ustedes me pueden decir que si es que está
el artículo, pero lo que yo le revisé, no hay por negligencia. Y muchos de los papás, cuando tú les pides que se vayan a atención psicológica, que hagan estos procesos, te dicen, es que no tengo plata. Y eso es algo que yo hablaba con Gaby anteriormente y decía, o sea, ¿cómo es posible que los padres se justifiquen porque no tienen recursos? Yo entiendo que la vida es difícil, pero lo que yo no puedo entender es que tú traigas hijos al mundo y que no tengas no le des lo que requiere para vivir. Recuerda lo que es el concepto de negligencia, Juan Daniel. Y es también un llamado de atención para los diferentes tipos de instancias que manejamos dentro de las cuestiones estatales. Realmente es muy complejo porque estamos abordando ya temas de política pura y dura y tenemos situaciones o acciones en donde los recursos no están siendo orientados específicamente a la necesidad. Por ejemplo, no, bueno, dos o tres sitios como tal, como puede ser las universidades generalmente, dan, por ejemplo, la valoración psicopedagógica de forma gratuita. Pero no existe un sistema estatal que garantice eso. Y la que existe, que es la UDAI, no se muere, o sea, o está limitada, o sea, está muy limitada En en recursos. recursos, en personal, en formas de evaluar. No puede darse abasto. Y deberíamos comenzar a pensar ya en otros elementos que puedan facilitar también el acceso a los recursos para los y las estudiantes. Es que esa es mi queja también, Juan Daniel, porque aquí yo sí hago un punto. Yo entiendo que nuestra Constitución garantiza el derecho en sus diferentes medidas del acceso a la salud, el acceso a la educación y demás, pero el darles todo gratis también a las personas les vuelve como un que me importismo y que es delegar responsabilidad al otro. Ahora, también ahí yo más bien le veo por este otro lado. Nosotros tenemos en papel que tenemos la garantía de los derechos y los recursos. ¿Por qué? Porque yo veo a veces, yo soy una de las primeras personas que cuestiona cómo funciona del todo el sistema público, pero es que el sistema público no se da abasto. Es que No, no no puedo. puede, no puede. Y no necesariamente es el hecho de comenzar a generar procesos de cobro, sino tal vez de generar algunos procesos de mediación en el sentido en que podamos cubrir ciertas necesidades. Pero también estatalmente debemos comenzar a exigir que se cumplan estas situaciones de derechos. Por ejemplo, si yo ya tengo un caso de un estudiante que presenta varias dificultades, procesos antecedentes penales, dificultades específicas, eh, tal vez el problema está en que no se le ha dado los recursos o no hay como un aparataje estatal que permita que este estudiante sea reintegrado. Hay Ya. casos, no sé si tú tienes casos, yo sí tengo casos que voy denunciando como 7 veces al mismo representante en Junta Cantonal y en Fiscalía. ¿Y qué se ha hecho? Y voy al octavo. ¿Ya dónde llega? O sea, por ejemplo, he tenido mesas técnicas, hemos trabajado con los casos, nos hemos reunido todos, se han reunido las diferentes entidades que realmente no quiero mencionar, pero nos hemos reunido todos los actores a nivel estatal. Y la respuesta ha sido, no tenemos recursos, no tenemos dónde ponerle una casa de acogida, tenemos que hacer lo posible para que se mantenga lo más contenido, pero a la final es una curita frente a una hemorragia. Claro, y no es un problema ni de Junta Cantonal ni de Fiscalía, es un problema de recursos. Es un problema de recursos en donde se están limitando cada vez más recursos para lo que realmente se debería operar, que no es posible. Yo realmente he trabajado con técnicos de Junta Ujú. Cantonal y veo que ellos sufren, y lo peor es que entre los dos estamos ahí sufriendo porque algo tenemos que hacer por el estudiante, algo se tiene que hacer por el estudiante, y ya buscamos medidas, ya generamos todos los procesos, pero a veces salen como procesos que surgen de los mismos técnicos o del mismo departamento de consejo estudiantil, hasta de su propio bolsillo, así de, che, aquí esto vamos a hacer nosotros porque no hay los recursos estatales. Oye, sí, eso me parecía terrible porque cuando tuve la oportunidad de participar en esta mesa técnica, realmente la persona que estaba ahí decía, a mí, de mi bolsillo, me ha tocado poner. Y me parece terrible, pero a lo que yo voy es, nuevamente, ¿por qué el país tiene que apadrinar absolutamente todo? Más allá de la idea política de lo que debería ser, yo digo, yo como padre, como representante, es mi obligación, porque yo decidí traer esta vida al mundo. Entonces, también el hecho de que todo el sistema público tenga que acoger a esa persona es como quitarle responsabilidad. Ahora, creo que podemos llegar a un punto medio, porque dentro de las cuestiones políticas, aunque ya no existe derecha e izquierda, estamos tomando como líneas polarizadas. Un lado es más de un pensamiento de derecha, un otro lado es más pensamiento de izquierda, pero yo siempre he pensado que la línea que fusiona a las dos corrientes filosóficas es el sentido común. Por supuesto. Y el sentido común podría decir
podría decirnos, debemos priorizar los recursos y abrir más espacios, porque hay situaciones y situaciones. Hay situaciones en donde yo tengo un trabajo bien pagado, gano bien, no tengo pruebas con situaciones, pero no quiero atender a mi hijo porque yo digo, ay, no, es que están locos, no, no quiero hacer caso a lo que me dice. Ese es un caso. En otro caso, tengo un guagua que tal vez, ni siquiera tiene un lugar para poder dormir, porque, por ejemplo, no sé si tú te enteraste de este caso de este guagua que murió atropellado por una persona en estado etílico también aquí en Cuenca. O sea, ellos pagan, por día. O sea, o sea, ni siquiera tienen para tener un techo fijo, sino pagan una posada por día. Y dentro de esto, a ellos se debería gestionar una situación de un apartaje estatal. Ahora, verás, justo ahora estaba revisando aquí en la web, e incluso nosotros cuando somos negligentes con nuestras mascotas, tenemos una sanción que, incluso económica, y eso es lo que hablaba con Gabriel anteriormente, pero no hay una situación, por ejemplo, de sanción también para los representantes, porque se lavan las manos. Y dices que no puede, no está, medio por ahí hacen un parchecito, pero sigue siendo igual. O sea, yo creo que sí es momento de comenzar a devolver también la responsabilidad a quien pertenece y son esos papás. Ahora, tú tienes toda la razón en este aspecto, la cuestión de los papás que necesitan regresar responsabilidad. Pero creo que hay casos de casos. O sea, hay situaciones y situaciones. Hay situaciones en donde ni siquiera podemos pensar en el hecho de que el representante puede cargar con absolutamente todas las responsabilidades que carga, por ejemplo, un informe psicopedagógico. Y hay representantes que yo he visto que sufren en esa situación, o sea, que están pendientes, que tratan de ser, que en lo pobre que son, mandan a sus hijos limpios, mandan esas situaciones, pero por ahí uno de los huevos tiene una discapacidad. O pensemos en el lado más positivo, tiene una superioridad intelectual. Y el simple hecho de ya hablar, y de cuando ya hablamos, por ejemplo, de cuestiones de este tipo de necesidades educativas específicas, los representantes se ven sometidos ante esta necesidad que les limita. Pero es que yo voy, o sea, O sea, es tienen que asumir sus claro, responsabilidades. creo que en su caso, yo veo que tú estás pensando en esta situación en donde de alguna u otra forma hay el acceso, pero no hay la intención ni la responsabilidad. Exacto, no hay pero igual, aunque no haya los recursos, tampoco hay la intención ni la responsabilidad. Claro, pero eso se llama no, pero en cambio hay casos en los que no hay recursos y sí hay la intención. O sea, hay que visibilizar esos 3 casos. Y justamente este tipo de cosas que estamos conversando actualmente es lo que se hace cuando se llega a un caso dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, que es el hecho de analizar. Es el hecho de analizar los casos y determinar Entonces, qué es lo también, que está pasando. mira, Porque ahora que lo pienso, ¿no? Y regresando de nuevo al tema este de la situación de vulneración y de riesgo que se encuentra los departamentos de consejería estudiantil. Nosotros tenemos, cada uno de los departamentos de educación estudiantil tiene una historia que le cuenta de una u otra forma como si fuera jocosa, pero cuando tú la analizas bien, es una historia que, no sé qué peligroso que estuvimos en esa situación. Yo suelo contar la historia de cuando se querían pelear con cuchillos y dije, a ver, rápido, ofrecen los cuchillos, ¿qué les pasa? Y pero me dieron. mira, ¿ves? Y por ejemplo, no muy lejano, el año anterior, con mi compañera vicerrectora, teníamos un chico que estaba, bueno, él estaba por un tratamiento psiquiátrico y le dio un episodio y intentó apuñalarlo. Y fue, no pasó nada, pudo esquivar, pero nadie hizo nada. Y a la final dice, pero, qué bueno que no le pasó nada. Y realmente todo se queda en el que bueno que no pasó nada. Pero a lo que, y incluso nosotros queríamos tomar otro tipo de medidas, por ejemplo, que tenga atención domiciliaria o para ver si es que buscamos algún centro para que él pueda tener la atención. Apoyar con Fuera, atención no. psiquiátrica, Exacto. todo, O todo, sea, todo. pasó más allá. Oye, y hasta me falló la parte de los diferentes entidades que estaban apoyando en ese caso, porque dijeron, no, es el derecho de la educación. Tiene que ir a la institución educativa. Digo, pero sí, pero el estresante es la institución educativa. Pero bueno, todo un show. A lo que yo voy es, yo entiendo tu punto, Juan Daniel, pero si es que yo voy a tener hijos, yo tengo que tener la responsabilidad de poderles criar. Si es que yo no tengo los recursos, ¿para qué carambas yo me meto a tener hijos? No estamos hablando de hijos que son
No estoy hablando de aquellos que son producto de violaciones o embarazos no deseados, sino estoy de estas personas que fueron irresponsables y que no tomaran. Recuerda que el Ministerio de Salud Pública lleva muchísimos años brindando un montón de capacitaciones, de campañas y sobre todo el acceso a los métodos anticonceptivos son totalmente gratuitos. Y no necesitas ni siquiera el consentimiento cuando eres adolescente de una persona adulta. Y eso es algo que se da todos los años. Claro, pero también, o sea, yo entiendo tu punto, créeme que entiendo tu punto, pero también quiero destacar, porque tenemos que trabajar siempre con contrapesos. En cambio, puntos en situaciones de, por ejemplo, yo tuve un hijo al mundo, lo traje con todo el amor de la vida y se muere la persona que trae el aporte a la casa. Hablemos Ya. de familias biparentales, en donde solo uno de los dos trabajaba, fallece. Entonces, ¿dónde nos queda esta situación? Queda en una situación en donde de alguna u otra manera los recursos del Estado deberían apoyar, porque estamos hablando de procesos de equidad. Y justamente esto me lleva, ya que estamos comenzando a ponernos ya políticos, ya que de una vez nos ponen, esto me lleva a pensar sobre este hecho de que eh, nos venden historias y nos venden cuentos a nivel político y a nivel social que distan mucho de las cuestiones de la verdad como tal. Por ejemplo, esta idea de la constituyente a mí me parece que fue un gran conflicto en el hecho de que muchas personas dicen, no, hay que cambiar la constitución porque, porque hay mucho crimen y tenemos que tener penas más complicadas para los criminales. Eso no tiene nada que ver la constitución. Eso tiene que ver directamente la COIP. Por supuesto. Y hay que hacer estas enmiendas al Hay que Código de la hacer, Niñez y la Adolescencia, claro, hay al que. nuevo Y código. es justo lo que tú me decías, tenemos que enmendar la COIP y el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué me toca la Constitución? Bueno, pero a lo que yo voy es, digamos que a ti te toca que a uno de tus miembros muy queridos que tú amas, sea cual sea, le pasó lo que le pasó a este chico. Y que alguien te venga a decir, es que tenemos que entenderlo porque detrás de él estaba una historia y él es producto de esa historia. No. No lo sé. Verán, yo siempre digo esto, y es una cuestión que digo y siempre lo defino en situaciones. Cada vez que yo, que se hace un análisis sobre el contexto específico de las personas, no es una condición explicativa, no justificativa. La persona que generó y cometió el delito tiene que tener todo el peso de la ley. Y de hecho, sería adecuado que se juzgue como un adulto. Tiene 17 años, no está pequeño. Sí. No fue un ataque de impulsividad. Si estuvo bajo consumo de sustancias, bueno, no estaba en sus cinco sentidos, pero entonces homicidio inintencional. Exacto. Eh, Eso es eh, lo que quiero como quede muy claro realmente ujú, en este podcast que estamos hablando con ustedes, que no estamos justificando, sino que estamos entendiendo, explicando. explicando también las otras particularidades que tiene este gran problema, porque es un problema de muchas aristas, la verdad, que está, qué viene detrás de, incluso cuál sería la función ahora de los diferentes ministerios, cómo deberían trabajar, y que realmente, o sea, yo quiero que se queden con la idea clara. Y la idea clara es de comenzar a tener unas mesas de trabajo, tener claramente y hacer procesos de trabajo con las familias, porque aquí el gran problema es la familia. Estamos atacando absolutamente A todos. a todos, pero menos el problema. Y el problema sí es la familia, porque es una familia que no se está educando como tal y no está cumpliendo con su función. Recuerda que la familia es el núcleo de la sociedad, es decir, yo le enseño a convivir en sociedad. De hecho, hay una cuestión que a mí me parece que se ha perdido y es una cuestión que a mí no me gustaría que se pierda como tal. Ujú. En la antigua Grecia se enseñaba ética. ¿Y quién era la persona que era encargada de enseñar ética a los nuevos jóvenes, los mancebos? Era el patriarca. Ujú. Y el patriarca en la antigua Grecia era el padre. Patriarca actualmente, tal vez en familias monoparentales, es la mamá, es el Pero hay papá, un alguien. es el abuelo, es la abuela. Pero nosotros no estamos enseñando ni ética ni procesos como tal. Recientemente estamos con las evaluaciones socioemocionales que generamos todas las instituciones educativas. Ujú. Eh, Particularmente se seleccionó ética. Nadie sabe qué es ética. Y a mí me da una cuestión de desesperación en el hecho de cuando yo llego a la pregunta y digo, ¿cuáles son tus valores éticos esenciales? Todo el mundo me pregunta, ¿qué es ética? ¿Cuál sería, Juan Daniel, tu idea de que debería ser el sistema educativo para educar? No sé si será la palabra adecuada realmente a la familia o si será del Ministerio de Educación el educar a estas familias.
Yo digo, verán, mi idea es desde la obligatoriedad. O sea, realmente desde la obligatoriedad. ¿Cuántos de tus padres vienen a tus charlas que dan? Aproximadamente falta el 60%. En mi caso, en este año lectivo, yo he tenido más del 90% de ausentismo. Y yo he tenido dos padres de familia que vienen a un taller. Y a mí me parece terrible. Me pasó eso el año anterior. Y me parece a mí la cosa más terrible. ¿Y qué es lo que te dicen? Ay, es que solo es un taller. Ah, es que solamente nos van a hablar. Ah, es que solamente es eso. Pero esos talleres son los informativos. Y sí debería haber un algo explícito que debería ser una sanción fuerte, realmente fuerte, para aquellas familias que no puedan asistir. Yo les he llamado en la mañana, en la tarde, en la noche. Nadie puede. Y realmente es porque no les interesa. Ahora, dentro de eso, es una buena idea la obligatoriedad, pero también creo que debemos comenzar a aportar con nuestros pequeños granos de arena y comenzar a tomar nosotros espacios. Porque si nosotros hablamos de la obligatoriedad, para todas reglas siempre existe una excepción. Ujú, Y siempre va a encontrar una forma de excepcionar. Pero creo que en el hecho de comenzar a tomar nosotros espacios y comenzar ya a estructurar esto desde diferentes aspectos y formas como tal, creo que es algo que nos va a llevar al hecho de ser mejores. Una de las cosas que yo siempre he tenido como una batalla personal es la batalla personal contra la idiotez, entendida como la idiotez desde la antigua Grecia, que no, la imbecilidad de la antigua Grecia, que es el hecho de que la palabra imbécil. necesito mi vida como si estuviera con un bastón, porque no puedo seguir yo mismo solo, que ha sido como esta eterna lucha. Y una de las cosas que nosotros, por ejemplo, porque todos los veces buscan una manera de cómo enfrentarse a esto, pero nuestro simple hecho de estar haciendo aquí no necesariamente es un parche. Este proceso de difusión que comenzamos a hacer dentro de este podcast es una forma de luchar y una forma de educar. Pero yo entiendo cuál es tu parte, porque es nuestra forma que estamos tratando de meter nuestro granito de arena, pero sí se necesita un aparataje estatal adecuado que facilite el hecho de que nos pongamos serios y comencemos a estructurar esto desde el simple hecho de que como Ujú. papá yo sepa que tengo que enseñarle valores éticos a mi guagua, en vez de llegar y decir, cosa que no sé si te ha pasado a ti, me ha pasado a muchos, que es como eh, llegar y decir, no, mi guagua perdió el año, ¿qué hizo usted? Mi pregunta siempre es que yo siempre me muerdo la lengua y digo, me voy a morir con mi propio veneno antes de desatar esto. Es decir, ¿qué hizo usted por su hijo? Claro. O sea, se le mandaron convocatorias, se evidenció, nosotros tenemos plataforma, se le comunicó, se firmaron cartas con ese rectorado. ¿Qué hizo usted? Mira, yo siempre soy de paz y amor, pero una de las cosas que a mí me está gustando es la política que está teniendo la educación en El Salvador. Yo sé que puede ser hasta bastante fuerte, O sea, la verdad. yo me quedo con todo eso menos con los cortes de cabello y soy feliz. Pues, es que no, a mí me parece súper interesante lo que yo escuché de la ministra, que decía, nosotros aquí les estamos dando absolutamente todos los recursos y todo lo que usted necesita, pero usted entendemos también cuáles son sus derechos individuales, entendemos todo eso, pero estas son las normas. Y así debería funcionar siempre, porque mira, en la casa, para que las cosas funcionen bien, tú tienes que poner normas y decir, en esta casa son estas normas. Y si tú no cumples, pues ya no perteneces a esta casa, con dolor del alma. Y lo mismo está funcionando así. Creo que debería trabajarse de esa forma. No lo sé, pero bueno, ahí tiene sus extremos también. Pero me gusta esta partecita que ellos hablan acerca de ciertas obligatoriedades que deben cumplir. Porque el problema es que nos hemos vuelto demasiado permisibles en función del derecho. Y es un abuso del derecho, porque en eso no estoy en contra, sino es del abuso y sobre todo de lo permisibles que podemos llegar a ser. Ahora, esta es una de las cosas que yo suelo entrar mucho en conflicto, Ujú. porque a mí me dicen es que los estudiantes tienen muchos derechos y los profs tienen muchos derechos, todo el mundo tiene muchos derechos. Y mi respuesta sabe ser no. Nosotros tenemos esta cantidad de derechos. Si nosotros nos vamos a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 10 nos habla de derechos de los docentes, artículos 11 son obligaciones, artículo 12 creo que son derechos de estudiantes, padres de familia, y artículo 13 que son obligaciones. O sea, parezco que me he memorizado, pero es porque sí me memoricé. Pero estos dicen claramente cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Debemos cumplir eso. El problema es de que malinterpretamos y pensamos que todo es derecho. ¿Es derecho de mi guagua pasar el año? No. ¿Es derecho de mi guagua que se porte mal?
No. No, pero mira, mi idea es un poco lo que tú siempre defiendes y es el sentido común. No es una cuestión de derechos y que esté Sentido común. sentido común, pero sí es una situación de analizar la norma, porque hay que ir incluyendo y haciendo estas reformas para que quede más claro y que no se dé a malas interpretaciones. ¿En qué sentido? Tú no puedes exigir a un niño, perdón, un papá, mira lo que pasó el año anterior más bien. El niño le denuncia a su papá porque su papá le castigó y le denuncia por violencia psicológica y obviamente acogieron la situación del Porque hay que acoger. porque tienen que acogerle, etcétera, etcétera. Pero dice el papá, entonces le acaban de dar más poder a este adolescente que yo le quise poner normas y reglas porque me dice ahora que ya no le puedo propiciar ningún tipo de amenazas, de dice que bla, 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 y yo decirle que le verás, te portas mal y te quito el celular y ya es una amenaza. Entonces, también hay, por eso digo, es importante la reforma. ¿Qué es esa cuestión Hacer menor? las reformas, pero ¿Sabe es importante. saben qué necesitamos? Invitar a un abogado de confianza. Yo creo que sí. No, necesitamos realmente tener meses de trabajo y comenzar a trabajar. Más que quedarnos en el conversatorio, realmente yo creo que es momento de generar propuestas claras y que realmente esperemos que llegue a oídos más altos y realmente centrarnos a trabajar. Porque la información ya está, la evidencia ya está, ya hemos pasado mucho tiempo y ya es momento de hacer estas reformas, la verdad, Juan Daniel. Creo que es necesario comenzar a generar eso y creo que es necesario también generar y clarificar una situación sobre los derechos que también tienen los departamentos de consejería estudiantil. Cuando tú revisas el reglamento, revisas la ley, hay docentes y profesionales de la educación. Los profesionales de la educación son departamentos de consejería estudiantil, nuestros queridísimos pedagogos de apoyo a la inclusión, el DAI, que yo de cariño les digo de PAI porque es Departamento Pedagógico de Apoyo a la Inclusión, pero es Departamento de Apoyo, bueno, ya, nuestro queridísimo DAI, el personal de biblioteca y el personal médico, que, ojo, todas las instituciones educativas deberían tener, todas. Ahí dice la norma. Eh, y no hay derechos para los profesionales de la educación, ¿no? Hay derechos para docentes, derechos para la comunidad educativa, que creo que por ahí estamos, pero no son derechos específicos y no son obligaciones específicas. Pero incluso, mira, ponte a pensar, ni siquiera hay, se comparten los derechos como, por ejemplo, del salario y demás. Tampoco hay, Tampoco hay. tampoco hay. O sea, funcionan como que ya, bueno, ustedes estén ahí, pero Y es una todavía medios límites. Y eso me da coraje. Claro, y es una cuestión interesante, porque a veces los docentes quedan en situaciones de de indefensión. Por ejemplo, si una madre de familia viene y agrede a un docente, y ¿puedo mandar el caso a fiscalía? Actualmente sí, con las rutas y protocolos, pero si no hay como una violencia específica y direccionada, no le pegó, no le generó, se va a imponer, notificación de no delito. Sí, y la Junta Cantonal te dice, oiga, del Eh, taller. no, si tú llevas el caso a junta, no te receta. Porque la violencia, porque la Junta Cantonal, y está bien, porque la Junta Cantonal hace un excelente trabajo, pero es un trabajo que está direccionado a mujeres y menores, Hay adultos mayores. y adultos mayores. Y los hombres son como que, bueno, Sí, por eso todo eso. Por eso yo digo, yo te digo, en esa mesa técnica, yo jamás podría hablar tampoco de los miembros de la Junta, porque yo veo que hacen su mejor esfuerzo. no, sí, la Junta Cantonal se esfuerza, la suda, lucha. Sí, yo veo que luchan y realmente ellos se Sí, pues esfuerzan bien. bastante. Pero Y de hecho, que nos están viendo, gracias Junta Cantonal, los queremos mucho. y les entendemos súper igual que nosotros, supen como nosotros, corazoncito para ustedes. Vamos, sí se puede. No, pero es que, y a la final nos hemos visto literalmente las caras y decir, churos, es que hasta aquí llegamos. Ya peleamos con todo el mundo, ya nos peleamos con todo el mundo por las buenas, por las malas y por lo que sea, por intentar ayudar a este niño, pero no hay más. Y realmente nos sentimos limitados por la norma. Por eso, vuelvo y repito, quiero que se queden con la idea de que es momento de generar estas políticas, es momento de hacer reformas, es momento de tomar acciones, más no quedarnos solamente en un discurso y decir, qué pena lo que pasó. Y el primer paso es la visibilización. Dejemos de llamar docentes a los departamentos de consejo estudiantil. Con el compañero que falleció en Manta, realmente para la familia, les mandamos un gran abrazo. Estamos realmente con ustedes en Yo me esta siento situación. indignado, la verdad. Estamos muy molestos, muy indignados, pero estamos con ustedes dentro de este momento de dolor. Y sé que como DECE siempre hemos sido, al menos dentro de nuestro grupo de trabajo, muy unidos y la pérdida de un profesional que murió como un héroe, porque él fue un héroe, no fue cualquier cosa. Él Estaba dentro de sus intervino funciones. dentro de sus funciones con el único objetivo de proteger a alguien más
para mí eso es heroico. Lo que estuvo haciendo su contención emocional y yo sé que las cosas se desbordaron. Sí, yo sé que el estudiante capaz quiso atacar a la docente, el DS dijo: "No, hay que meterse, hay que salvar a la compañera", y Bueno, muchísimas gracias realmente de habernos acompañado en este conversatorio sí, sobre fue esta situación bastante triste, la verdad. bastante triste. Fue un podcast diferente porque es una situación diferente a lo que nos aconteció. Nos salimos un poquito de nuestra cuestión, tradicional, pero creo que es un tema que lo necesita. También yo creo Y que si es una tiene promoción. claro, y si tienen, situaciones políticas que quieran mencionarnos, menciónennos nomás, con el respeto necesario. Bueno, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Pasen bien.